Bien, almirante. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Gracias, presidente. Saludar a la ministra a través suyo y también a la representación nacional. Primero queremos aclarar que la interpelación, presidente, es una atribución que tiene este Parlamento para poder dialogar sobre temas que preocupan. Y los ministros tienen que asumir la responsabilidad de venir a explicar lo que requieren la bancada, los parlamentarios que hayan firmado una moción de interpelación. Así de claro. Lo segundo, presidente, para nosotros la interpelación que estamos llevando adelante en realidad no es una interpelación que le pueda interesar al país de fondo. Para nosotros la verdadera interpelación pasa, presidente, por comenzar a explicar cómo es que se sigue una política de piloto automático del Plan Huascarán, por ejemplo. ¿Cómo es que por la inercia en la ejecución de este programa intercultural bilingüe, cómo es que hasta este momento no existe una reforma estructural de la educación que los maestros también vienen reclamando y vinieron reclamando en una huelga magisterial? Pasa además, presidente, por comenzar a explicar los logros del aprendizaje, y ya lo han dicho en algún momento acá. Pasa, presidente, por explicar por qué en nivel primario, a nivel de Ayacucho, por ejemplo, 4 de 10 niños solamente entienden lo que leen. En lógico matemático igual. En secundaria no entienden 9 de cada 10 lo que leen. Esto es terrible, eso sí se tiene que explicar y es parte de la interpelación, presidente. ¿Cómo es que hasta este momento se han violentado derechos laborales de los maestros después de una huelga, una represión que ha hecho el gobierno y que no ha solucionado hasta este momento? Han aplicado una resolución ministerial en contra de la ley y la Constitución, llevando a los maestros fuera del sector y no pueden ser contratados. Eso sí tiene que tener una explicación, una interpelación, y exigimos desde acá, presidente, que se responda. La falta de estructura educativa, de infraestructura educativa a nivel nacional. En Ayacucho, el 76% de infraestructura educacional no está en buen estado. Sin electricidad, agua ni desagüe. Esa es la que se tiene que explicar. ¿Cómo es que en las zonas altoandinas, presidente, se están cerrando escuelas? Porque aquí hay ciudadanos de segunda categoría. En las zonas de Huanta, en las alturas de Huanta, se están cerrando escuelas y los estudiantes están migrando a la ciudad. Inaceptable, presidente. El Estado tiene que garantizar el derecho a la educación. No puede ser que se cierre escuelas. Esa es la verdadera interpelación, presidente. Porque para nosotros queda claro, presidente, que lo otro tiene un interés mucho más sesgado de reescribir la historia, inclusive. Y tenemos que informar, presidente. Claro que tenemos que informar. Presidente, este año, en junio, se cumplen los 50 años de la lucha por la gratuidad de la enseñanza, donde los pueblos de Huanta y Ayacucho salieron a las calles a un gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado para poder lograr y derogar un decreto 006 que a la postre se sacó acá en Lima solamente un artículo pequeño, como ya lo escribe en su momento Carlos Iván de Gregori. Esa lucha, presidente, es la que ha certificado la gratuidad de la enseñanza a nivel nacional. Por eso tenemos nosotros la autoridad moral, porque venimos de esa tierra, para hablar de la gratuidad de la enseñanza y el acceso y la democratización de la educación a nivel nacional. Y la exigimos, presidente. En ella ha habido 35 dirigentes detenidos, 22 muertos oficialmente, 30 muertos no identificados, decenas de heridos, desaparecidos, que todavía mi pueblo sigue buscándolos. Esa es la verdad, presidente. Por lo tanto, tenemos el derecho de venir y exigir la democratización de la educación. Lo que se ha hecho hasta este momento mediante un gobierno neoliberal es
la educación para el que puede pagar, y con bonos en algunas universidades privadas que se han hecho millonarios aquí. Y claro que sí, esa es la verdadera interpelación. Pero ahora además, presidente, en esta interpelación, con intereses que han llevado adelante, quieren comenzar a cambiar la historia, lo cual para nosotros es inaceptable. Tenemos el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, señores, 8 tomos, más de 8.000 páginas, con declaraciones. ¿Eso quieren reescribir? No lo pueden hacer, señores, no lo pueden hacer, porque todavía hay memoria. En la pregunta número 23, cuestionando a la CBR, porque tienen intereses encaminados, inaceptable, presidente. El informe de la CBR resume quiénes fueron los actores armados, los actores políticos, institucionales y sociales, la violencia en las regiones, crímenes y violaciones de derechos humanos, factores que posibilitaron la violencia y secuelas de la violencia. Tiene las recomendaciones que debe ser implementado, presidente. Claro que sí, porque ahí refleja los escritos de las voces de aquellos que quisieron callar y que no podrán hacer. Por eso, presidente, para nosotros es de imperiosa necesidad que se comience a explicar esto. Solicito, presidente, que me pueda permitir presentar un video, presidente. Autorizado. Arquímedes, joven estudiante universitario de 19 años, fue sacado violentamente de su casa por miembros del ejército. Desde entonces permanece desaparecido. A partir de ese momento, Mamá Angélica no cesa en la búsqueda del hijo perdido, como tantas madres. 83, amanecer 3 de julio. En la noche está tranquilo durmiendo, pero en seno de los paredes han entrado los militares, muchos militares han entrado y en su cama han sacado a mi hijo. Un día atrás de un árbol junto con mi abuelita y los militares pasaban por nuestras narices armados, disparando por todos lados. O sea que cuando pasó esta clase de genocidio en Ajomarca, nadie quedó, el único que quedó los animales y los perros. Entre el 14 de agosto y el 13 de septiembre de 1985, comuneros del distrito de Ajomarca fueron asesinados cruelmente por tropas del ejército. Solo el primer día, 69 peruanos, entre ancianos, mujeres y niños, fueron acribillados y quemados en manos de la compañía Lince de Huamanga. A esperar, que no se quede así, que alguien responda a tu muerte, qué culpa tiene, Señor. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Y entonces, nosotros hemos dicho claramente, presidente, que aquí ha habido terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, claro que sí. Y la rechazamos, lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Que ha habido acá terrorismo de Estado, organizado, en la ciudad y en el campo, claro que sí. Y esta es la muestra. Presidente, ¿quieren construir un héroe que ha terminado con la violencia terrorista? ¿Eso es lo que quieren? Eso no es cierto y lo saben muy bien. Quieren denunciar a las madres de ANFACEP. La rechazamos categóricamente, presidente. Y decimos, además, que se rectifiquen en sesiones anteriores
Hoy vamos a decir, presidente, que exigimos que el señor fujimorista y parlamentario Juan Carlos González rectifique lo que ha dicho sobre la señora Mama Angélica, a quien defenderemos hasta el final, porque es una madre que ha sido capaz de luchar. Tiempo adicional. En busca de su hijo Arquímedes, pero en búsqueda también de la paz, en búsqueda de la justicia, y se han organizado. Madres que han ido a las calles a recoger cadáveres. La rechazamos y exijo, presidente, a través suyo, que el parlamentario corrija lo que ha dicho sobre Ayacucho y sobre la Mama Angélica. Exigimos además, presidente, que los caminos que se quiere construir y se está estudiado, trabajado en estos informes que ha llevado la CBR, presidente, a través suyo, que la ministra del Ministerio de Educación y el Ejecutivo comiencen a publicar estos resultados y estas conclusiones para que nunca más se repita, para que nunca más vuelva a ocurrir estas situaciones y tengamos que debatir abiertamente, claro que sí. Y yo comparto lo que ha planteado el vocero de la bancada mayoritaria. Claro que tenemos que debatir los hechos históricos, incluidos ideológicos y filosóficos, que han llevado... Para que concluya, por favor. Que han llevado adelante todos aquellos que quieren opacar la historia. Claro que sí. Pero esta bancada no retrocederá, señor, de informaciones sesgadas y búsqueda y colocando caballos de Troya. Los vamos a develar y lo estamos haciendo. Desde Ayacucho, presidente, reclamamos respeto a la memoria, justicia, señor, y no vamos a retroceder en ese camino. Defendemos a la Universidad Juan Cristóbal de Huamanga, defendemos a Huanta, Ayacucho y todos aquellos donde han violentado al pueblo y han disparado a un pueblo inerme. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, gracias. Me pide una interrupción, congresista Becerril, con mucho gusto. Congresista Becerril, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega Javier Velázquez. Acá, en este hemiciclo, hemos visto cómo las bancadas de izquierda defienden la contratación de terroristas en este hemiciclo. Hemos visto que piden indulto para el genocida de Abimael Guzmán. Hemos visto que a Serpa Cartolini lo llaman preso político. Y también estamos viendo que lamentablemente piden que los terroristas sentenciados puedan postular a cargos de elección popular. Pero lo que hoy día ha pasado se extralimita en los límites menos esperados. No vamos a permitir que en este hemiciclo hagan apología al terrorismo y vengan a humillar y denigrar a las Fuerzas Armadas. Eso no lo vamos a permitir. Congresista Velázquez, ¿puede continuar? Congresista Morales, así como hemos tenido tolerancia para escuchar y ver lo que usted ha pasado en ese video, hay que tener tolerancia con quienes discrepan también. Le pido por favor. Está en el uso... Ha fijado su posición, así como usted también fijó la suya, congresista Morales. Continuemos con el debate, por favor. Pero no lo ha adjetivado. ¿En qué le ha faltado? ¿Cuál es la palabra que necesita? ¿Cuál es la palabra que quiere que retire? Señores congresistas, para poder escuchar al congresista Morales, les pido por favor un poco de silencio. ¿Cuál es la palabra, congresista Morales? Apología al terrorismo, presidente. Que usted está haciendo apología al terrorismo, quiere que retire la palabra, congresista Becerril. Congresista Becerril, congresista Morales le pide que retire la palabra en donde usted lo acusa que está haciendo apología al terrorismo. O sea, ya no puede haber debate político. No, está acusando. Congresista Becerril, tiene la palabra. Gracias, presidente. En vista de que la intención es que se frustre esta sesión, voy a retirar la palabra, pero el Perú ha visto lo que hoy han transmitido en este Congreso. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Velázquez, puede continuar. Presidente, muchas gracias. Quiero saludar a la ministra de Educación y
El tema que hoy día convoca a esta interpelación no debe ser desnaturalizado, señor presidente. Los que somos padres de familia, obviamente, que tenemos que estar preocupados por el proceso educativo de nuestros hijos. Entonces, el tema del enfoque de género, que hoy día se pretende algunos apropiarse de esta manera, es un tema que desde 1979, cuando se aprobó la Convención para promover la igualdad de las mujeres y la no discriminación, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1985, antes de dejar de un decreto legislativo, que fue el primer impulso de parte del Poder Ejecutivo para poder promover la igualdad entre el hombre y la mujer y erradicar todas formas de discriminación. En el primer gobierno del presidente García, se acompañó con otra legislación para seguir promoviendo o erradicando, proscribiendo las desigualdades o la discriminación de la mujer. De tal manera que ahora, si esto resulta ser el concepto básico, la línea orientadora del ministerio, me parece que es, siendo importante la discusión de la perspectiva de género, también en la que se ha preocupado el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, cuando ha establecido, por ejemplo, el uso de la píldora del día siguiente, el Tribunal Constitucional consagrando de que la protección que le da la Constitución es a la familia, y cómo el proceso constitucional ha ido evolucionando, que en 1979, por ejemplo, ya entendiendo cómo los cambios que operaban en el mundo, la Constitución de 1979 no recogió lo que dijo la del 33, que el Estado protegía al matrimonio, sino a partir de 1979 el Estado asumió un rol ya de promoción, no de protección. ¿Para qué? Para permitir las uniones de hecho. De tal manera que esta es una discusión no de ahora, este famoso catálogo de los nuevos derechos humanos que nos quieren llevar a tener una visión sesgada de un Estado. Por eso, presidente, que el tema de la educación es más sensible. Yo estoy preocupado, por ejemplo, cómo el señor Hugo Díaz, por ejemplo, que no es aprista, no es vinculado al partido mayoritario de oposición aquí en el Congreso, don Hugo Díaz, que es un connotado educador del Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, cuando hace una evaluación de la ejecución presupuestal en el Ministerio de Educación. Porque a partir de estos dos criterios quiero desarrollar por qué es importante esta interpelación. Porque algunos que tienen una visión autoritaria en el manejo del Estado creen que el Parlamento, cuando hace una interpelación, es sinónimo de querer censurar a una ministra. Pero, por ejemplo, el señor Hugo Díaz, que ha recogido esta información de la consulta amigable del Ministerio de Economía, ¿saben cuánto ha devuelto el Ministerio de Educación? En el año 2013 ha devuelto 2.553 millones de soles. En el año 2014, 1.867 millones de soles. En el año 2015, 2.014 millones de soles. En el año 2016, 2.555 millones de soles. Y el año 2018, casi 2.000 millones de soles. Aquí lo que debemos preocuparnos es que los hijos de los peruanos, especialmente los más pobres, puedan tener acceso a una educación con dignidad. Eso es lo que quieren hoy día los padres de familia. Lo que hoy día exigen los padres de familia, y esa es la primera pregunta que le hago a la ministra, ¿qué nos puede explicar en qué parte del proceso educativo han tenido una intervención activa y útil los padres de familia? Porque yo veo que hay una contradicción en el discurso cuando se dice, esta es una política de Estado. Lo que se quiere hacer, y se ha venido haciendo de los últimos años, es una política de gobierno. Es una política de gobierno. Y yo creo que la política más sensible, que es la educación, que es la fuente que nos va a consagrar y perennizar en el futuro como una sociedad justa y progresista, es la educación. ¿Cómo podemos, siendo importante el debate del enfoque de género, el tema de la ideología de género, que lo podemos discutir porque este es un debate que se ha iniciado en el mundo entero, que no lo vamos a agotar con 12 o 14 horas, porque es parte de las prioridades de los Estados, como lo ha dicho la Convención Europea? Pero a mí me llama la atención
de que ahora desde el gobierno se diga que nosotros queremos con una interpelación detener el proceso de reforma educativa. Tendríamos que ser de verdad absolutamente irresponsables para no entender que todos como Estado debemos apoyar y hacer confluir nuestros esfuerzos para que el proceso educativo, que es la herramienta que utilizan los Estados para un buen aprendizaje, especialmente para los niños más pobres, sea el más adecuado. Por eso es que ahora se nos quiere llevar y arrinconar al Congreso a que estamos esterilizando un debate cuando aquí es el momento de hablar por qué se devuelven 2.500 millones de soles. ¿Por qué el sector más sensible, donde los recursos del Estado deberían ser escrupulosamente utilizados? ¿Por qué en los últimos años el Ministerio ha mantenido una absoluta opacidad, por ejemplo, con las consultorías? ¿Por qué es el sector que más asigna recursos a publicidad? Es por eso que nosotros vemos, ya no nos llama la atención. Ustedes, a ver, interpelen al ministro de Trabajo, nadie lo defiende, porque tiene el 0.7% del presupuesto de la República. Entonces, eso queremos saber. Queremos que haya una política pública que tenga objetivos claros. Y no se nos venga a decir, porque de repente la ministra, como ella ha ingresado el 11 de marzo, no le han dado adecuadamente la información. Nosotros no hemos censurado 2 ministros de Educación, señora ministra, solamente uno, por las famosas computadoras, y desde esa fecha hasta ahora no hay resultado de esa investigación. Por eso que cuando a nosotros se nos dice o torongo no come torongo, hemos formado una comisión investigadora porque el ministerio ha formado su propia comisión. La verdad que yo lamento que la información sea muy parcial, señora ministra. En el año 2009 se han repartido 49 millones de textos escolares y usted ya era ministra de Educación. Y usted, cuando se presentó el 11 de abril en la Comisión de Educación, usted vino indignada, dijo: este error parece un sabotaje. Habló de responsabilidades administrativas y penales, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y haber promovido, lo digo muy claro, haber promovido ese tipo de textos con información que resulta inútil, de repente hasta puede ser que desvíe los legítimos objetivos que tiene el enfoque de género, resulta altamente indignante. Por eso es que queremos que haya una respuesta concreta. No queremos que haya una política educativa que responda a un gobierno. Tiene que haber una política educativa que trascienda a los gobiernos. Y aquí se ha querido señalar a un ministro como que es el gran mentor de la gran reforma educativa. Y yo lamento que en los documentos oficiales del Ministerio de Educación se siga desinformando, por ejemplo, que el Congreso promueve leyes para regresar a directores sin evaluación, cuando es al contrario. Entonces, ¿qué queremos como política educativa? Una política educativa holística, donde el Estado haga intervenir a los que por mandato de la Constitución les da el deber y el derecho a los padres de familia en el proceso educativo. Se quiere hacer una reforma enfrentando a los maestros. Tenemos 500.000 de maestros. ¿No podemos hacer la reforma con los maestros? Eso es lo que le hemos reclamado siempre a la ministra. Y eso, presidente, no es una visión desde el Congreso de obstaculizar esta política pública. No se puede improvisar la política en educación. No se puede de ninguna manera, desde ningún ángulo, permitir que algún actor social pueda sabotear la política educativa. Lo que sí queremos es que no haya una visión autoritaria para imponer un modelo educativo que responde a una ideología y que responde a un gobierno. Eso es inaceptable en un Estado democrático. Por eso es que, siendo importante el enfoque de género, tenemos que preocuparnos por una educación digna, especialmente para los hijos de los más pobres. ¿Cómo puede ser posible que hayan pasado 2 años de la reconstrucción? No hay un solo colegio inaugurado y se están devolviendo 2.500 millones de soles. El año pasado hemos visto cómo el Ministerio de Educación le ha transferido al Ministerio de Transportes 200 o 300 millones de soles. Entonces, el tema no es esa bandera nominal de decir vamos a aumentar el presupuesto al 3.5% del PBI. Lo que tenemos que ver y exigir es que haya eficiencia en el gasto. Y cuando invitamos a la ministra
Tiempo adicional. Presidente. No es para descalificarlo. El Congreso hace control político, hace fiscalización, nosotros no ejecutamos gasto. Y cuando vemos que devuelven 2.500 millones de soles el Ministerio de Educación y los maestros del área rural ganan sueldos de miseria, entonces ¿por qué esos recursos no se ejecutaron? ¿Por qué el Ministerio de Educación ha hecho como un manto de oscuridad el tema de las famosas consultorías y asesorías? ¿Por qué ese ministerio es uno de los que más gasta en publicidad estatal? Y los maestros y los colegios, yo vengo de Chiclayo, presidente, y en el centro de Chiclayo hay un colegio, y se lo digo, señora ministra, el Magdalena Sofía. En el centro de Chiclayo, en aulas prefabricadas hace 3 años. Entonces, con esta realidad no podemos hablar de una reforma educativa inclusiva, de una reforma de Estado, si no estamos hablando de la perspectiva de repente legítima, pero parcial. Para que concluya, por favor. Un gobierno que cree que tiene todas las soluciones en la mano y que no puede a este Parlamento democrático acceder para que haga su legítima acción de control, hacer control político. Nosotros en esta interpelación hemos venido a pedirle una explicación a la ministra y no hemos venido a hablar ya de censuras. Pero no se puede, así como he dicho, presidente, no se puede hacer una reforma en la educación sin los padres de familia, sin los maestros y sin los niños. También no se puede hacer una reforma en el Estado sin la participación del Parlamento. Les guste o no les guste, el Parlamento solamente cumpliendo con su rol constitucional, haciendo control político y fiscalización. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tenemos que entender que los derechos que tienen los ciudadanos son parte de la construcción de la ciudadanía. No es suficiente que los derechos estén reconocidos y consagrados en la Constitución, porque si así fuera, prácticamente no debería haber ningún problema de tipo social, porque nuestro artículo 1 de la Constitución empieza señalando que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ciudadanía, señor presidente, es y parte de que los ciudadanos tenemos que tener derechos reconocidos y plasmados en la legislación. Y podemos decir que en gran parte ya están plasmados en la Constitución. Pero la construcción de la ciudadanía, señor presidente, también no acaba con que sean reconocidos legalmente, sino que la persona tiene que tener conciencia de esos derechos. Digamos que todos los peruanos tienen conocimiento de esos derechos por la presunción legal de que todos los ciudadanos estamos informados por las legislaciones que se publican en el Diario Oficial del Peruano, lo cual es una presunción que no tiene nada que ver con la realidad. Pero después de que han sido conocidos por el ciudadano, tiene que tener conciencia de esos derechos, tiene que tener los instrumentos necesarios para defenderlo y finalmente tiene que ejercer el derecho de exigir el respeto a dichos derechos. Eso es ciudadanía. Cualquier etapa intermedia es una etapa inconclusa. Y aquí, señor presidente, entramos a este debate que nos trae el día de hoy del cuestionamiento a la, entre comillas, política de género. No está en discusión que en la realidad actualmente están marginadas las mujeres. Vayamos en las remuneraciones. En promedio están con 17% menos remuneración que igual trabajo que los varones. En cuanto a violencia, ¿puede haber violencia de la mujer hacia el hombre? Sí, pero la realidad es que la violencia se ejerce fundamentalmente contra las mujeres, al extremo que se dice y se le reconoce como el sexo débil, lo cual no debería ser así, señor presidente. En la presencia de la actividad social y política debería ser
una sociedad plenamente de igualdad. Aquí debería haber de 130 congresistas, por lo menos 65 mujeres, y no lo es, y no estamos muy lejos de ello. Y así, señor presidente, tenemos una serie de limitaciones. Cuando se plantea, digamos, que los niños y las niñas tengan, en primer lugar, derechos reconocidos, en segundo lugar, que tengan conciencia de esos derechos, tengan los mecanismos para defenderlos y los defiendan, eso es lo que se busca cuando se quiere educar a los niños y a las niñas, que tienen que tener conciencia de que tienen iguales derechos todos sin exclusiones. Se dice de que la política de género es reconocer multitud de géneros, pero también hay que partir, señor presidente, que es una realidad que existen minorías sexuales, y las minorías sexuales no es que se formen por el convencimiento de toda persona, sino son parte de la naturaleza humana, y tenemos que reconocer que existen estas minorías y que tenemos que respetarlas en sus derechos, los cuales también tienen que tener toda una construcción para defenderlos. No es que se van a convertir en homosexuales porque se les hable de una política de género, señor presidente.